Buenos días a todos y todas. Es un honor contar acá con las primeras promociones del Departamento de Sociología. Hoy se cumple el Día Clásico de la Sociología Colombiana, dado que en 1882, el 10 de diciembre de 1882, Salvador Camacho Roldán dictó el discurso del estudio de la sociología en esta universidad, la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, todavía se llamaban entonces. Y con eso pues se queda inaugurado pues esta conmemoración. Pues ya, no sé, habría que hacer esa historia. Jaime Eduardo ahora nos puede decir cuándo empezó a conmemorarse el Día de la Sociología Colombiana. Bueno, esto se enmarca también en lo que va a ser la conmemoración de los 60 años del Departamento de Sociología el año entrante, o sea que con esto damos inicio, ¿sí? Ya acá también habíamos presentado hace unos meses el libro de Jaime Eduardo, ¿sí? en el auditorio que ahora se llama Luis Gabriel Arango. Sí. Y bueno, con una amplia concurrencia. Comprenderemos que estamos ya en diciembre y de unas agotadoras jornadas de protesta universitaria, de las cuales los profesores y los estudiantes de sociología han sido protagonistas. El año entrante pues realizaremos distintas actividades, entre ellas lo que venimos planteando son conversatorios, por lo menos unos 6, con distintas generaciones de sociólogas y sociólogos de este departamento. En la actualidad somos unos 2.500 sociólogos mal contados y sociólogas egresadas de este departamento, ¿sí? Que han estado pues en distintas actividades. Es hora también de hacer ese balance del impacto y de la trayectoria de nuestra disciplina, no solo en el país sino también a nivel internacional. Entonces, para hoy hemos invitado a las primeras promociones de sociólogos y sociólogos. Las primeras corte fueron Magdalena León, Rodrigo Parra Sandoval y William Ramírez, que pues ya nos dejó el año pasado. Ahora hablamos de ese detalle. Bueno, Nora Segura es egresada también de 1963, sí, pero en una segunda o de la tercera cuarta. Ah, muy bien. Bueno, todo eso lo vamos a refrescar hoy. La idea es conversar sobre la experiencia como estudiantes, por qué ingresaron a una recién creada departamento, facultad de sociología en aquel entonces, qué los atraía de la sociología, bueno, cómo fue esa dinámica de construcción, los profesores, y bueno, luego también cómo se instalaron ya como sociólogas ustedes dos, y pues Jaime Eduardo nos va a ayudar acá a recordar, a refrescar un poco esos primeros años de la sociología aquí en Colombia, la sociología institucional, con la creación del departamento en 1959. Entonces le doy la palabra en primer lugar a Jaime Eduardo, que haga un contexto de esa inauguración de la facultad, y luego vamos intercambiando la palabra con Nora y con Elsie. No sin antes presentar a las dos. Elsie Bonilla es socióloga, se sabe, de acá en el departamento del 64, ¿sí? De 1964. Ella hace un máster en comunicación y sociología rural en la Universidad del Estado de Michigan y un doctorado en comunicación de masas y desarrollo de la Universidad de Wisconsin. Ella ha sido decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de los Andes y también de la misma facultad de la Universidad
Universidad Central, investigadora del CEDE, la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, miembro del Consejo de Fundadores de la Universidad de Ibagué. Ha escrito varios libros de investigaciones sobre malaria, cólera, transmisión demográfica, con Carmen Elisa Flores y otros, y sobre cómo investigar en ciencias sociales más allá del dilema de los médicos, con Penélope Rodríguez. Ha desarrollado programas formativos e investigadores de jóvenes, así como docente en ciencias sociales en la Universidad de los Andes, la Universidad Central y la Universidad de Ibagué. Nora Segura, socióloga de acá del departamento de sociología, hizo una maestría en sociología en Indiana University, ha escrito textos muy conocidos en los 40 años de la sociología colombiana, publicado en 1999, La Constitución Infantil y la Educación en Colombia en 1992, Los Desplazados en Colombia, Violencia y Exclusión 2001. Y Jaime Eduardo, que también es sociólogo de acá, un grado más adelantico, la generación que él mismo denomina 68ista. Y hizo estudios de doctorado en la Universidad Complutense en comunicación, sociología y comunicación. Bueno, ya conocemos este libro, que es su última publicación como libro, Estudiar hacer sociología en los años 60, modernidad y posmodernidad en América Latina, cultura y globalización, Estado, sociedad y campesinos, colonización, coca y guerrilla. Bueno, entonces los dejo con Jaime Eduardo para que nos introduzca en este conversatorio. Bueno, buenos días a todos y a todas. Realmente es muy significativo poder estar con un grupo pequeño por razones que entendemos. No hay clases en la universidad y se nos viene de diciembre con su alegría, con su parranda y animación. Les comento que estuve este viernes anterior en Sociología en la Universidad del Valle, conmemorando el Día del Sociólogo. El Día del Sociólogo es una tradición y hay que tener buenas tradiciones en la Asociación Colombiana de Sociología, que se instauró en los años 80, a partir de la constatación que ya se ha señalado. Salvador Camacho Roldán inauguró la primera cátedra de sociología en Colombia, y algunos dicen que en América Latina en 1882. Sabemos pues, que tuvo lugar un debate en las élites sobre la sociología, donde participó incluso Rafael Núñez. De manera que nos parecía pues, importante retomar ese hito inicial donde Salvador Camacho Roldán planteaba que el objeto central de la sociología debía ser la nación colombiana. Yo diría que en cierto sentido ese ha seguido siendo el objeto central de la sociología en Colombia, con sus diversas aristas, facetas y aspectos, digamos, de cada momento histórico. Muy brevemente, para darles la palabra pues, a excepcionales digamos, partícipes de esa primera etapa de la sociología. Yo diría que se juntaron, a veces se habla que se alinearon las estrellas para tal o tal evento histórico. También lo hubo en el caso de la fundación en los primeros años de la sociología en Colombia. En el plano internacional es el auge de concepciones desarrollistas, modernizantes, reformistas en varios países latinoamericanos,
está también la Alianza para el Progreso, fue muy corta, de Kennedy, y digamos, tanto desde los propios como interés de varios de estos gobiernos, entre ellos el de Alberto Lleras, reformas agrarias moderadas, podemos decir, si se quiere, pero en todo caso implicaban restringir el latifundio, una cierta redistribución de la tierra, y en este aspecto, como en el de la acción comunal, señalemos que la Facultad de Sociología, Valborda, Camilo Torres, Germán Guzmán Campos, fueron de diseñarlo, digamos, la primera propuesta de acción comunal en Colombia, que hoy en día hay más de 30.000 juntas de acción comunal en Colombia. Esta es la forma organizativa no religiosa y no familiar más amplia que existe en el país. Y ese alineamiento de los astros, esa coincidencia, convergencia de diversas condiciones, tiene que ver también con los comienzos del Frente Nacional. Democracia restringida, sí, pero hay que entender en esos primeros años, digamos, toda un optimismo de que el país podía ir por la ruta de la modernización, que podía haber esa reforma agraria, que podía, digamos, superarse ciertas desigualdades, y en ese momento donde mi libro, y a partir de las entrevistas que hice a 21 miembros de aquella época y mirar diversos documentos, periódicos, hay una afinidad electiva, una convergencia también muy especial entre lo que yo llamo políticos tecnócratas y políticos intelectuales de ese naciente Frente Nacional, un sector minoritario pero importante, como podría ser Otto Morales Benítez, Antón Espinosa Valderrama, recientemente fallecido, Mario Lacerna, que fue rector de la Nacional cuando se funda Sociología, estaba Abel Naranjo Villegas, un conservador liberal, digamos así, y Belisario Betancur, que recordemos que la editorial Tercer Mundo, donde Belisario Betancur era accionista mayoritario, coeditó La violencia en Colombia y varios libros de sociología, algo que no se conoce mucho. El profesor Escalante, que fue profesor muchos años acá, era el asesor para libros, para la publicación de libros sociológicos en la editorial Tercer Mundo. Una convergencia, digo, entre estas y unas pocas personalidades reformistas, progresistas, liberales, conservadoras, socialistas, que estaban, digamos, tenían puestos gubernamentales, en relación con esos académicos activistas tan singulares como eran Orlando Falborda y Camilo Torres Restrepo, y con otros profesores y profesoras nacionales y extranjeros. Entonces lo señalo porque es un momento único y irrepetible, naturalmente, en que esa ciencia nueva, nos hablarán ahora también de las dificultades de legitimar esa ciencia nueva, pero por lo que yo, mirando la prensa de aquella época, por lo menos hasta el año 64, se leía con mucho interés en ciertos círculos, digamos, institucionales, esa nueva ciencia y esas nuevas posibilidades de intervención social. Y por otra parte, me parece importante señalar
el esfuerzo de Orlando Falborda, de Camilo Torres, de Andrew Peirce y de algunos otros docentes por establecer redes internacionales en Europa Occidental, Estados Unidos y América Latina particularmente, con universidades de punta, con centros de financiación internacional y con otras organizaciones como podría ser la CEPAL, por ejemplo, la Flaxo en América Latina. Y por último, hablar un poco desde una perspectiva sociológica, digamos, desde ese estudio de los estudiantes, hombres y mujeres, de lo que yo denomino la generación fundadora, ¿no? Cuando hablo de la generación fundadora no es solo los que estuvieron en el primer semestre del 59, sino básicamente los que alcanzaron a ser discípulos y discípulas de los que denomino, pero no porque se me ocurrió, sino porque me lo, digamos, salió de las entrevistas que hice, las tres figuras carismáticas de la facultad, fue facultad hasta el 66, de sociología en aquella época, Orlando Falborda, Camilo Torres Restrepo y Virginia Gutiérrez de Pineda, que ha sido mucho más conocida como antropóloga, y esa etapa de sociología donde surgió su gran libro, Familia y Cultura en Colombia, hay que reivindicar. De tal manera que estos estudiantes, como una primera caracterización, trataría, por lo que pude ver, del uso sociocultural, provenientes, esto es muy interesante, de Bogotá, pero también de ciudades capitales, y no solamente de ciudades capitales, como se decía en Bogotá, un poco con cierta condescendencia de provincia, de departamentos, e incluso de algunos pueblos. Entonces había una variedad de representatividad regional, también porque había un servicio de bienestar estudiantil que, por ejemplo, a mí, viniendo de Manizales, me permitió estudiar. Y también, mirando, no tuvimos acceso, digamos, para decir al entrar había tal porcentaje de hombres y mujeres. Sin embargo, sí pudimos hacer una serie larga con un texto de la Asociación Colombiana de Sociología de los años 80, donde estaban hasta ese momento los egresados del Departamento de Sociología de la Nacional, y eran 66% hombres y 34% mujeres. Hoy en día no estoy seguro si haya más mujeres, pero por lo menos la mitad. Pero sí quiero señalar lo siguiente: estamos hablando de hace 60 años, que digamos, era una facultad mixta, en el sentido de una participación cualitativa y cuantitativamente considerable de mujeres, frente a un patrón, y hay algunos relatos en el libro en las ingenierías, y continúa hoy en día, por razones que habrá que estudiar en filosofía todavía, por ejemplo, un patrón masculino. De manera pues que quiero señalar el carácter multirregional de sociólogos y sociólogas en la época, la participación considerable de las mujeres. Socialmente me parece que predominaban clases medias bajas, medias y medias altas. Entonces también había una cierta diversidad social. Y un último aspecto que surgió en las entrevistas: no era común hace 50 o 60 años tener padres profesionales. De todas maneras, la Universidad Nacional, con las universidades colombianas,
por más que siga habiendo una limitación en el acceso que tiene que ver con el actual movimiento estudiantil, en ese momento era mucho más dramático, digamos, este problema. Y en ese sentido, pues se puede hablar que las familias, por los relatos que existen de muchos de los egresados y egresadas acá, de esa época, el libro era un elemento de uso cotidiano. Eran familias de cierto capital cultural, en la mayor parte de los casos padres y los padres con bachillerato por lo menos, en algunos casos estudios universitarios o universidades, y las madres con primaria y en muchos casos con bachillerato. Me parece que eso es también interesante, ese cierto capital cultural, yo diría que por encima del promedio que existía en ese momento. Y un último elemento para darle la palabra a mis colegas es el catolicismo. Una inmensa mayoría de mujeres y también en hombres de católicos, pero al mismo tiempo, y tenían un ejemplo en Camilo Torres y en un cristiano, un presbiteriano también ya disidente como era Orlando Falborda. Hay muchos relatos de bachilleres, mujeres que empezaban o tuvieron influencia de corrientes, llamémoslas así, progresistas, posconciliares de la Iglesia Católica, y en todo caso esa generación del 60 fue una generación de enfrentamientos en muchos sentidos frente al autoritarismo familiar, al autoritarismo escolar, al autoritarismo político. De tal manera que si hablo de una incidencia del cristianismo en algunos profesores, en estudiantes e implícitamente en el currículo, pero no confesional, eso sí es claro, no era algo confesional, se trataba de un cristianismo por lo menos progresista, ecuménico. El hecho que era un poco excepcional en Colombia, que Orlando Fals, un protestante y un católico, con toda el estigma de los protestantes que existió en Colombia en ese momento, era ya un ejemplo de ese espíritu ecuménico. De tal manera que son algunos elementos que quería señalar a partir de mi estudio de esa primera etapa tan rica, tan intensa, y donde pues surgen en la Javeriana, es cierto, en ese momento, y en la Nacional, pero hay que señalar que indudablemente en la Nacional con una formación más moderna y con profesores más destacados, aunque se está haciendo ahora una historia del Departamento de Sociología de los dos momentos de la Universidad Javeriana, pero es claro la trayectoria nacional y latinoamericana de muchos de los egresados de aquella época. Entonces, pues yo tengo la palabra a Nora. Bueno, buenos días. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a este ritual muy importante, rituales académicos que ya desde hace más o menos 10 años o más quedaron atrás en la historia, pero que valoro profundamente porque toda mi vida transcurrió en la universidad. La segunda cosa es felicitar y darle las gracias a Jaime Eduardo por la propuesta de este libro, por el esfuerzo
de retrotraer al día de hoy una mirada de más largo plazo. Normalmente miramos las cosas demasiado cerca, y esta perspectiva histórica nos permite entender mucho más los vacíos, los aciertos, las dificultades, etc. Y entonces creo que esa es una propuesta interesante. Tengo algunas distancias con el texto, pero la otra cosa que quería comentar, el segundo punto que quiero poner sobre el terreno, es que yo venía pensando dialogar con estudiantes jóvenes que no tienen ninguna referencia, o tienen muy poca, sobre estos 60 años, y bueno, entonces me perdonan si aumento demasiado en ese punto. En el caso del libro, y quiero centrarme mucho más en este, que es como el piso común, el punto de referencia a partir del cual podemos comenzar, estamos hablando de 60 años, los modos 59 a 19, pero estamos hablando en el libro de 10 años, y esos 10 años son el foco de lo que yo quiero hacer referencia. En esos 10 años podríamos distinguir 3 momentos. Una periodización que es importante, son las coordenadas que yo les propongo para que conocen. Esas coordenadas temporales corresponden el primer periodo de consolidación, de inauguración, de montaje, de aparición del Departamento de Sociología, del 59 al 65. La caracterización está bastante bien, bien abundante, digamos, en el libro, y volveremos sobre eso también. El segundo momento, que es el momento de crisis, que va a 66, 68 más o menos, y el tercer momento que cubre el libro y del que yo puedo hablar es 69-70, con el nuevo plan de estudios y la llegada de unos cuantos profesores, en Australia, 7 u 8, regresábamos del exterior y veníamos por invitación del nuevo departamento y del nuevo plan de estudios a desarrollar. Entonces son los 3 momentos muy distintos de los que se ocupa el libro, pero que se ocupa de una manera muy desigual, a mi manera de ver. Quiero, de todos modos, antes de continuar con esto, me gustaría comentar también otra coordenada más subjetiva, más de mi propia historia, para decir desde dónde hablo, quién soy yo, es decir, cómo es mi paso por esta experiencia. Porque, de todos modos, la lectura del libro me trae a mi experiencia de vida, a mi experiencia personal y, como nos diría Giddens, la estructura social, ese concepto tan denso y tan inacible, no llega como una experiencia personal y, por lo tanto, atravesada y seleccionada por todos los determinantes que como sociólogos sabemos, de género, de origen social, de trayectorias, etc. Entonces me parece importante también poner sobre el tapete qué coordenadas personales hago. Yo entré en el año 61, en ese momento los cursos eran anuales, y estuvimos 4 años hasta el 64, y en el 65 presenté la tesis y me fui con una beca Fulbright. Estuve por fuera 4 años en los Estados Unidos, y en el 69 regresé y estuve hasta el 70. Entonces, para decir que en el periodo de la crisis donde estaba, no me tocaron todos estos dolores y estas angustias y estas nostalgias tan fuertes, y bueno, también sobre eso volvería rápidamente en otro momento. Desde el punto de vista personal también, en el segundo año, mi profesor Eduardo Acevedo de la Torre, que fue un geógrafo muy importante, muy prestigioso, que fue mi profesor, o nuestro profesor en el segundo año, me llevó al Instituto Geográfico a trabajar con él. Entonces también en
en ese momento mi relación con la cotidianidad de la facultad pues se limitó a medio tiempo, que eran las horas de las clases. En el año 63, el 64, perdón, en el último año, también fue bastante limitada por razones personales. Tuve una hija, así que bueno, todo eso me estableció una vuelta de tuerca en mi vida, y entonces, por lo tanto, mi disponibilidad y mi vinculación con la facultad pues fue más limitada, digamos, insisto, en la cotidianidad. En el año 64, tal vez, sucedió una cosa también que modifica la experiencia vivida. Resulta que ya había, hasta el curso nuestro éramos más o menos 120 estudiantes. El siguiente grupo debía ser unos 40 más, tal vez. Es decir, en total éramos unos 120 estudiantes, o sea que nos conocíamos todos, era una relación bastante más cercana. Pero a partir de ese año, los cursos se dividieron en el curso de la mañana y el curso de la tarde. Entonces quiere decir que conocíamos medio curso, porque si veníamos por la mañana, pues entonces perdíamos de vista. Y de ahí para adelante ya el anonimato para mí es absoluto. No puedo hablar de la gente que entró de ahí para adelante, o sea que también eso limita mucho mi capacidad mis referentes vividos de mis compañeros de facultad. Bueno, el tercer punto, que no sé si entro ya, no quiero tomar mucho tiempo, no sé cuál es la propuesta de diálogo que quieren, pero yo quería comentar también ya algunos puntos, algunas referencias sobre el telón de fondo, qué es lo que hay detrás, como geopolítica, como consolidación de una hegemonía norteamericana, etcétera, digamos, todo ese panorama que, bueno, que ya Jaime Eduardo lo toca en el libro. Yo, aparte de eso, yo quería también tener otro referente, otra coordenada que es importante. En ese momento la Universidad Nacional era profundamente conservadora, profundamente goda, para decir que, por ejemplo, los estudiantes de Derecho vivían desastre y tacones y cartera. Así como unas expresiones muy aparentemente tontas, pero que expresan un clima mucho más profundo, profundamente autoritaria, a diferencia de lo que Jaime Eduardo habla, de que hablábamos de Orlando. No es cierto. Era el doctor Fals, el doctor Pierce. A doña Virginia no le decíamos doctora, le decíamos doña Virginia, y ustedes podrán imaginarse. Y al único que le decíamos por su nombre era Camilo. Todos los demás había mucha distancia, era un medio muy autoritario que venía desde los hogares, desde los colegios, desde la universidad. Era una universidad muy profunda. La segunda cosa es que en ese momento había quizás unos 2.000 estudiantes en la Universidad Nacional. Comparado con los 50.000 de este momento, pues hace una pequeña diferencia. Bueno, por otro lado, sociología sí representó, y en eso Jaime Eduardo atina, digamos, con una caracterización. Funcionábamos en la casita esta de la entrada, un sitio bastante modesto, pequeño, pero cabíamos todos, éramos muchos. Y esta mañana que pasé por ahí estaba mirando, al frente de sociología había un lote, no había árbol, sino había una piedra, que alguna vez fue una piedra, una primera piedra para alguna cosa que obviamente nunca pasó. Y además de eso, ese era el punto de entrada de la universidad, pero es que la entrada a la universidad o la salida de la universidad era un barrio. El barrio, del recuerdo, no había grandes avenidas, no había a un pueblo, a un barrio. Y este era el punto de entrada, o sea que la mayoría, una buena parte importante de los estudiantes pasaban por sociología para ir a sus carreras. Y entonces eso los hacía muy visibles, muy protagonistas también. Pero la otra cosa es que al lado de sociología estaba la cafetería.
Entonces era otro punto de circulación de la universidad, de los estudiantes. Y bueno, en sociología, un poco por lo que decía Jaime Eduardo, pues, éramos más mujeres, jóvenes, muchas atractivas, muy llamativas, muy informales en la vestimenta y en el trato. Entonces sociología era un punto de referencia muy peculiar, era una nota de irreverencia frente a toda la solemnidad que caracterizaba el resto de la universidad. Bueno, entonces, quizás eso, estoy pasando pinceladas como para crear un clima de referencia. Eso es cierto y está parcialmente dibujado, digamos, en la reconstrucción de Jaime Eduardo, pero hay una cosa que a mí, que quizás, si tengo tiempo, no puedo hacerlo, bueno, que yo tenía algunas. ¿Cómo interpreta en toda esta reconstrucción que hace Jaime Eduardo, que está fundamentado en un trabajo documental muy importante, porque retoma mucho material documental que no era accesible, por lo menos yo nunca tuve acceso a eso, a esos materiales, y tiene otros referentes a través de entrevistas. Y es ahí donde yo tengo algunas distancias con el texto. Primero, en la caracterización de los tres momentos es muy desigual. La primera fase está, a mi manera de ver, bastante completa, digamos, en la parte documental. No así en la segunda y la tercera parte, las tres etapas. En esta primera parte hay una interpretación, a mí me parece un poquito idílica en la reconstrucción que hace Jaime Eduardo. No era tanto la comunidad afectiva, era mucho más diversa, tanto en la composición social como en las relaciones con los profesores, y que yo recuerde tampoco la presencia de los estudiantes fue tan fuerte. No todos los estudiantes teníamos, y aquí está Eduardo, está él, siempre me corregirán, pero los que participábamos en las investigaciones de los gringos que venían con dinero para hacer proyectos, los que trabajamos en la tesis de Camilo, por ejemplo, que estaba preparando su tesis doctoral, éramos más o menos los mismos, éramos relativamente pocos. O sea que ese contacto, esa integración, esa comunidad es bastante menos, hay que idealizarla bastante menos que lo que para mi gusto aparece en el texto. Pero bueno, eso, para mí la dificultad viene en la caracterización que hace Jaime Eduardo, que hay del segundo y el tercer momento, sobre todo porque noto unas ausencias muy grandes. Sea lo primero decir que desde luego cuando entra la crisis que está caracterizada, hay una insurgencia del movimiento estudiantil, ya en ese momento están las guerrillas, bueno, toda esa historia que ya hemos conocido, pero cuando entra la muerte de Camilo, que desde luego es un golpe brutal para todos, pero la salida de Orlando, desde luego también, de Virginia, también había pasado, había relaciones, se ha retirado de Barranco. Lo que echo de menos son dos cosas. Uno, ante esa orfandad del departamento, del plan de estudio, ¿dónde está Darío Mesa? Que era uno de los ideólogos, de los pensantes, era el padre sucesor, por decir así. Echo de menos. ¿Dónde estaba Darío Mesa? ¿Dónde estaba Tomás Ducay? Tomás Ducay, que fue nuestro profesor de filosofía, un hombre brillantísimo, excelente, probablemente estaba muy con las manos amarradas, probablemente no tenía mucho margen de maniobra. ¿Dónde estaba Escalante? Era el otro profesor que se quedó. Entonces, echo de menos eso. ¿Por qué no en la investigación se ahonda un poco? Digamos, es para la próxima investigación del que quiera retomar la TEA. Bueno, echo mucho de menos ese análisis de por qué no hubo un relevo,
hiciera el tránsito, que permitiera un tránsito menos traumático. Por el otro lado, diría yo, hay un silencio también que me parece injusto sobre los egresados, ¿verdad? Básicamente egresados que salían de una puerta y entraban por la otra de profesores. Asumieron muy valientemente una responsabilidad para los cuales no estaban preparados. Entonces, me parece que en el libro y en esta reconstrucción hay un vacío fuerte. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo eran los cursos? Un análisis del debilitamiento de toda esa estructura que todavía era muy frágil de todos modos. ¿Por qué no logró sobreponerse de una manera más decidida, más afirmativa? Y finalmente, en el tercer momento, diría yo sí he hecho definitivamente de menos la voz de Darío. No hay documentos, no hay, ¿por qué no hay una entrevista de Darío Meza? ¿Por qué no hay entrevistas más profundas con los estudiantes de los dos momentos? ¿Por qué no? Finalmente, Darío Meza en ese momento fue el gran gestor del plan de estudios, que desde luego tenía grandes vacíos a mi manera de ver, pero sobre todo lo que yo veo es que no hay ningún tratamiento. Eduardo hace referencia en algunos puntos de cuál era la idea del proyecto de Meza de una universidad científica nacional y política. Pero eso cómo se traducía, es decir, más allá de un enunciado, no hay una profundización. ¿Cómo se podía traducir, cómo se operacionalizaba en un plan de estudios más complejo, y en ese mismo punto yo comentaría también en algunas de las entrevistas hace referencia, por ejemplo, a Germán Bravo en el curso de Parsons y a Álvaro Camacho en el curso de Mérito. Pero eso sucede ya en el tercer punto, en el tercer momento, no en el segundo. Es que pienso que merecería un desarrollo mucho más a fondo, mucho más. Y entiendo que finalmente estamos tocando un terreno cenagoso, tanto Jaime Eduardo como en el caso de los que de alguna manera vivimos también este momento, que finalmente en ese segundo, tercer momento, se cierra con la salida en masa de 8 profesores, todos los que veníamos del exterior, y obviamente esto genera pues, una nueva crisis a partir de lo cual yo no puedo hablar porque no tuve ningún contacto posteriormente. Bueno, creo que esa es un poco como mi reconstrucción de este recorrido que nos ha propuesto Jaime Eduardo y que quizás sería muy interesante. Tengo mucha ilusión de que podamos continuar en la reconstrucción de lo que ha sido la historia de la sociología institucional como tanto la disciplinaria como la profesional en nuestro país. Bueno, muchas gracias, perdón lo extenso. Bueno, yo soy Elsie Bonilla, perdón, y quiero agradecer la invitación a este conversatorio porque a mí me parece que estamos hablando de casi 60 años, ¿sí? De casi no, de más de 60 años y de pronto un poco más sobre la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Si te puedes acercar. Sí, ¿ya me oye mejor? Sí. Ok. Voy a centrar la primera parte de esta presentación en la relación entre Orlando y los estudiantes. Orlando era realmente una persona muy
que quería entender a sus estudiantes desde preguntas de, como nos hacía, por ejemplo, cuando entró a la facultad, ¿y usted por qué quiere estudiar sociología? Y esa aparece una pregunta convencional, pero es una pregunta fundamental para una persona que tiene que empezar a pensar ¿y por qué quiero estudiar sociología? Orlando se dedicaba mucho tiempo a las relaciones formales y el mucho no lo digo de manera despectiva, me parece muy importante, y lo hacía cuando fue decano, como profesor y como director de los trabajos de campo. En la facultad se hacía un énfasis muy grande a que nosotros hiciéramos investigación y conociéramos la realidad social sobre las cuales íbamos a trabajar como sociólogos, hacer recomendaciones que estimábamos pertinentes según los resultados que logramos. Él tenía relaciones informales muy fuertes con nosotros. Por ejemplo, nos invitaba a su casa, a los estudiantes, ¿sí? Así como asistir a las reuniones sociales en casa de otros estudiantes. Él trataba de hacer como una colectividad de los estudiantes de la facultad. Ahora, un aspecto a tener en cuenta es el fortalecimiento académico, ¿sí? En esta etapa inicial del departamento fue importante la invitación de sociólogos extranjeros reconocidos, como es el caso de profesores que vinieron de Inglaterra, que vinieron de Alemania, que vinieron de Argentina y de México. Entonces, esto le abre la formación, abre nuestra formación a conocer diferentes perspectivas del desarrollo de la sociología en otros países y países muy desarrollados. La invitación de sociólogos extranjeros reconocidos también fue potenciada de una manera importante por un campo que él abrió en la sociología y en la investigación acción participativa. O sea, usted no solamente investiga, usted comprende y usted participa y mira cuáles son las implicaciones de su conocimiento en el cambio de las condiciones de vida de las personas que está estudiando, con sus entrevistas, con sus encuestas, docentes de Estados Unidos que se vincularon como docentes al departamento es un aspecto que debe resaltarse. Y también fue muy importante la asistencia a los congresos internacionales de carácter mundial que Orlando organizaba en Bogotá en los años 60. O sea, la sociología venía para Colombia y no nosotros solamente íbamos a la sociología. Y fueron de destacar los congresos en Cartagena sobre investigación y acción participativa. ¿Sí? Hay una propuesta conceptual muy fuerte y aquí de alguna manera, y de pronto no se ve tanto y hay que destacar, fue el papel que pudo jugar María Cristina Salazar, que era la esposa de Orlando en ese momento. Desde el principio hubo en la facultad, en ese momento era un departamento, una oficina de investigación encargada de conseguir recursos para investigaciones, encargada de vislumbrar cuáles temas de investigación podrían ser importantes en el momento, de organizar con los profesores de área las prácticas de terreno. Ir al terreno a embarrarse fue clave en esa época, ¿sí? No era solamente una formación en el aula de clase, sino también ir al terreno, conocer en el terreno, revisar los datos recolectados, analizarlos y presentar informes sobre los resultados. No podía quedar un trabajo de campo archivado en datos, sino que era necesario escribir un informe. Ahora, todas estas experiencias como estudiante, y por eso lo traía a cuenta porque marcaron mi desempeño como
como socióloga, como una socióloga profesional orientada a la práctica como investigadora en ciencias sociales. Quiero destacar un aspecto que me parece no debemos dejar de lado, y es la importancia de la formación en investigación social. Esto me ha hecho considerar que en la práctica sociológica la formación de estudiantes y docentes en investigación debe ser prioritaria, ¿sí?, para explorar la realidad social concreta y generar conocimiento para el desarrollo de la ciencia social y propiciar el cambio de los problemas estudiados. De acuerdo con Orlando, si queremos seguir, digamos, la mentalidad con que Orlando nos formaba, no era solamente generar conocimiento. ¿Y qué implica eso? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene un investigador que genere este conocimiento? Señalar los grupos más afectados, los sectores más marginados. Y un gran problema es cómo integrar esos sectores más marginados a la sociedad misma. Entonces, como ejemplo de lo anterior pueden citarse las experiencias en la formación de investigadores jóvenes como estudiantes. Esto lo hice en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, ¿sí?, cuando era decana de la facultad. Y fue muy interesante porque había una respuesta alta, había una respuesta importante, ¿sí? Y también lo estoy haciendo, lo hice cuando trabajábamos con Jaime Eduardo en la Universidad Central, y ahí también propiciábamos la formación de investigadores de esta universidad, como investigadores tanto entre los estudiantes como entre los docentes, así como la formación de investigadores en ciencias sociales docentes, que estoy adelantando ahora en la Universidad de Ibagué. Es muy interesante. En la Universidad de Ibagué, donde está Carmen Inés Cruz, una socióloga egresada de la facultad y una persona muy brillante, ella fundó la Universidad de Ibagué, una socióloga, fundó la Universidad de Ibagué y funda la Universidad de Ibagué y logra llevar profesores de un nivel bastante aceptable para la ciudad a enseñar sociología y a investigar en sociología. Y un resultado muy interesante de una investigación que está en proceso y fue expuesta hace 2 semanas. Yo asesoro la Universidad de Ibagué, entonces voy con frecuencia. Soy ibaguereña, soy feliz yendo a Ibagué, soy miembro del consejo de fundadores de la universidad. Una cuestión muy importante es que los estudiantes, a quienes se les pregunta ¿y cómo ven ustedes la experiencia de ser estudiantes de profesores que son investigadores? Y la ven muy alta, porque dicen, mire, estos profesores, en lugar de andar volviendo a repetir las experiencias con las que se ilustran los conceptos de los libros, lo que hacen los profesores que son investigadores también es que en los cursos, ¿sí?, ilustran con las experiencias de sus investigaciones los aspectos conceptuales que se están trabajando en los cursos. Entonces, en el caso de la formación de docentes con investigadores en la Universidad de Ibagué, yo solamente quiero mencionar, porque no me quiero alargar más, que los artículos que se publicaron, tú participaste en algo de eso, los informes finales que se escribían en las investigaciones, si se queda eso como un informe final, como que no alcanza el estatus de científico. Entonces, se hizo una evaluación interna de los artículos que recogían los informes finales de estas investigaciones y se mandó a expertos reconocidos en sus campos para que evaluaran los artículos y recomendaran si eran convenientes publicarlo, y si era conveniente, qué recomendaciones hacían para que ese artículo realmente alcanzara una madurez suficiente para ser valorado y aceptado por la comunidad científica.
realmente la responsabilidad que tenemos nosotros, lo veo desde mi perspectiva personal y no estoy indicando que sea lo único que tenemos que hacer, es cómo apoyar, cómo hacer justicia que los departamentos de sociología que están vigentes logren los pasos que Orlando siempre soñó de una ciencia muy fuerte en Colombia, que yo creo que se está logrando, pero es que la historia cambia y entonces plantea desafíos que tenemos que considerar cuáles son, en cuáles podemos incidir y en cuáles definitivamente tenemos que dejar o hacer a otros que se involucren en estos procesos. Yo quería acabar por acá y muchísimas gracias por la atención que han prestado. Bueno, no sé si hay unas 2 o 3 intervenciones en el público para darle una última ronda a los invitados, invitadas. Normando. Buenos días. Colega Nora, sería importante complementar, si usted me lo permite, lo que usted dejó en punto suspensivo, por razones de tiempo pienso, y es el tratamiento del periodo 66-68 y 69-70, que según el planteamiento suyo es posible complementar la discusión del trabajo que adelanta Jaime Eduardo, a quien tenemos que agradecerle por indudablemente el esfuerzo que ha generado 4 años para este trabajo de referencia. Entonces, me interesaría que usted complementara esos 2 periodos que a su juicio pues ameritarían más profundización o documentación en esa edición. Y a él sí, buenos días. Hay una discusión de hace rato frente al aporte de Orlando. Particularmente, él sí afirma de arrancada pues, que desde el 59 o desde el 54 o desde el 52, cuando Orlando hace el trabajo en Saucillo, algunos consideran que allá está la simiente, el origen de lo que se conoce hoy como investigación acción participante. A mí me gustaría pedirte el favor, Exi, que tú profundizaras mucho más, porque en eso pues hay consideraciones que de lo de Saucillo hasta el 65, 36, hasta el 70, cuando se hace el congreso es el 77, allá en Cartagena, se considera que ahí hay algo antes de investigación que son participantes, con todas las connotaciones que se le dieron a Orlando en su momento, frente a sí o no eso era investigación de participante, que era comprometida. Entonces, me gustaría que tú profundizaras un poco más en eso también. Mira. Esperemos otra y luego hacemos una. Bueno, está Luz Teresa, Oscar y Miguel Ángel, una nueva voz, hombre, los que tienen menos de 30. Sebastián, bueno, entonces, Luz Teresa. Bueno, yo, haciendo referencia a algunas de las preocupaciones de Normando, quiero agradecerle a Nora su insistencia en la reflexión sobre el aporte de Darío Mesa al conjunto del diseño de este programa y la historia del departamento. Y creo que pues, estamos en mora de hacer un estudio cuidadoso, sistemático, mucho más profundo sobre los aportes y la significación que tuvo en ese tiempo una mirada que buscaba justamente los elementos que tú señalabas de lo nacional, lo político y lo científico, buscando que los estudiantes fueran formados en la disciplina, en sus fuentes directamente, que pudieran preocuparse por los problemas del país
búsqueda que el mismo departamento imprimía para que se vincularan también a las relaciones sociales, al vínculo de los movimientos que estaban allí ejerciéndose, etcétera, etcétera. Pienso que lo vamos a hacer y que quisiera contarles que en relación a las tareas que están planteadas para estos 60 años, hay una tarea de edición de las distintas obras, de profundización en el trabajo que han hecho los distintos padres fundadores, las madres fundadoras también, que me parece que es importante que no se olvide, y pues creo que parte del ejercicio que estamos haciendo tiene que ver en ese sentido. Hay una revista, uno de los números de la revista de Sociología, el próximo, que va a salir con ocasión de los 60 años, pretende encontrar ese camino de búsqueda con artículos que hagan referencia a la época, pero que también pueden profundizar en textos inéditos, en un trabajo mucho más cuidadoso sobre este ejercicio investigativo y de mirada del país en el caso de los distintos fundadores. Te cuento que hay un trabajo que ha venido adelantando la profesora Clemesa Tejero desde el área de teoría sociológica, que no solamente ha permitido editar algunas de las obras de Darío Mesa, sino que también está trabajando en un ejercicio más sistemático para que otros de las conferencias, no escribía mucho, pero para que los cursos y las conferencias que había dictado pudieran quedar recogidas. Su esposa está, entonces este es un elemento interesante que ni siquiera Juan Carlos, como director lo sabe, tuve una conversación con ella la semana pasada, está muy interesada en que se haga una biografía de Darío Mesa, recogiendo la posibilidad de que ella está allí con su biblioteca, con sus libros, para hacerla muchísimo más sistemática que algunas otras versiones de un carácter mucho más doxático que están circulando, y ella quisiera que se hiciera. Me parece que pues algunos de sus alumnos podríamos comprometernos preciosamente en esto. La profesora Clemesa Tejero está comprometida a poner a circular todos estos elementos que se han dado. En el año, con ocasión de los 50 años de la facultad, desde la decanatura se propició un proyecto que se llamaba Patrimonio Vivo, en el que varios de los profesores fundadores de las distintas disciplinas en la facultad, por fortuna antes de haber fallecido, fueron entrevistados en ese proyecto. Entre ellos están las 3 entrevistas pues, que quisieran, bueno, hay muchas, son como 24 entrevistas, pero está la de Darío Mesa, está la de Orlando Falz, está la de Virginia Gutiérrez de Pineda, bueno, recuerdo también la de su esposo Roberto Pineda, es decir, están Ernesto Gómez también está entrevistado, y pienso que esos son materiales que no circulan suficientemente para nuestros estudiantes y que sería muy importante, por ejemplo, en una página del departamento que tuviéramos acceso a esos materiales. En particular, Jaime Eduardo, Miguel Ángel, Clemesa Tejero y yo entrevistamos a Darío Mesa y también a Orlando Falz, y la entrevista de Darío Mesa pues es como de unas 10 horas, es decir, que hay material todavía inédito para poder trabajarlo, que sería muy importante que circulara. Pero tú haces mención al hecho de que en el libro de Jaime Eduardo como que está escondido, y a mí me parece que no es tan cierto, porque algunos de los entrevistados hacíamos referencia en las entrevistas a lo que significaba pues, estos autores, particularmente pues, yo recuerdo haber mencionado lo que significaba las clases de Darío Mesa. Pienso que si alguien al que no se le ha rendido suficiente homenaje a su trabajo callado y cuidadoso es a Carlos Escalante, y yo creo que sería muy importante hacer un ejercicio significativo. Ya se han ido también, es decir, hay una segunda generación que son los profesores como Anita Báez, como Esther Pérez, como Rocío Londoño, como Fernando Pulides, el mismo Jaime Eduardo, Miguel Ángel, o sea, una generación que sería importante que recogiéramos en esta historia del departamento, que es un segundo momento, que aportaron mucho, que formaron generaciones completas de sociólogos y sociólogas, y que es muy importante rendir homenaje a nuestros padres fundadores, pero también estos profesores generaron conceptos, investigaciones, formación en un periodo muy complejo del desarrollo de la disciplina, y algunos de sus egresados, de sus estudiantes ya están en otras universidades del país también siguiendo como la huella de esta escuela. Creo que ahí hay una tarea amplia para poder desarrollar, y sería muy importante pues, ponerlo como una tarea de mediano plazo. El otro elemento, bueno, digamos eso en relación a Nora, en relación a ESI,
me parece muy importante que tú insistas en ese carácter de formación en la investigación que tuvieron los sociólogos en el tiempo de Orlando. Pero quería contarte que además de eso, como que es lo que se visibiliza, o sea, Orlando lo vemos como el investigador, el creador de un método, es el único método universal creado desde la sociología de Colombia, desde Colombia, eso es muy importante. Se lo ve como el revolucionario, como el activista de la Constitución, digamos que ese es otro elemento importante. Con ocasión de los 10 años de la muerte se organizó este año en el departamento un encuentro para conmemorar esta década sin el profesor, y una de las mesas de trabajo, y lo digo porque yo participé allí, era sobre el aporte teórico de Orlando Faz. Participamos pues, el profesor Oscar Quintero, que está aquí, el profesor Jorge Hernández de la Universidad del Valle, y yo misma estuvimos allí en esta mesa, y me parece que el debate que se dio fue muy interesante para escudriñar no solamente al metodólogo y al revolucionario, sino también al teórico. Y creo que los tres hicimos mención a este aspecto que sería muy importante visibilizarlo mucho más en los conceptos, en el aporte que él hizo. Digamos que esos trabajos están escritos y sería interesante poderlos circular. Ahí se hizo una mención especial por parte del profesor Hernández a un texto que pareciera más por su título como un texto de motivación de un activista, que es el texto de Orlando Faz sobre la revolución, la subversión en Colombia. Y Jorge Hernández mostraba cómo la metodología que él utiliza allí y la creación de conceptos para analizar este proceso son un aporte teórico muy importante. Esa ponencia me pareció muy significativa, y creo que podríamos circular esos papeles para que empecemos a ver que no es, a veces está esquematizado, por ejemplo, Darío Mesa como el teórico que nos mostró los clásicos, y se lo critica por eso, Orlando como la investigación de acción participativa y su vínculo con los movimientos sociales, pero también hay otras vetas, otras vertientes, otros componentes de esas historias, porque no eran tan únicamente investigadores en un plano o teóricos en el otro, que permitiera desarrollar muchos más esos elementos. Entonces, contamos con esos otros materiales que tal vez no circulan suficientemente. Oscar Quintero. Sí, pues, muchas gracias a las profesoras y al profesor por sus intervenciones. Tengo dos puntos, tal vez algo disímiles. El primero tiene que ver un poco con la historiografía del departamento, no tanto la sociología en Colombia, sino del departamento. Y se mencionaron algo que me parecía muy interesante, y era desde esta crisis de inició en el 66, con estos nuevos grandes estudios, tenía que ver como con las trayectorias de los egresados. Las primeras generaciones de los egresados, la mayoría fueron a estudiar en Estados Unidos, y estudios de posgrado, y creo que tenía que ver con una característica muy importante, una apuesta a la internacionalización y a las relaciones internacionales de la sociología, diálogos no solamente con el norte, sino con el sur, que ahora diríamos. Y después, cuando sucede todo eso, esta cosa también medio unificada, pasamos del pupitre al tablero, ¿no? Y eso me parece muy interesante en términos de tensión, porque sí creo que dentro de la historiografía del departamento hay como una especie de punto ciego, es decir, casi que después de los 70s, 80s, hay como en lo que se ha escrito, y creo que hay muchos vacíos justamente de lo que conocemos, casi como una especie de edad media, ¿sí? Y como que no se conoce mucho, y creo que es muy importante eso. Y creo que si no se conoce mucho, tiene que ver justamente también, ya haciendo un balance, es el segundo punto, con justamente el aporte de la sociología a la sociedad en Colombia, no solo desde la sociología académica, sino la sociología profesional. Y en eso nos falta muchísimo. La profesora mencionó a alguien que funda una universidad, eso no lo conocemos. Es decir, todos los aportes que las distintas generaciones de los años 80, de los 90, de los 2000
de los 2010 han hecho, sobre todo en el sector público, el sector de solidario, ONGs, etcétera, creo que ahí hay un gran desconocimiento. Y yo sí pienso que estoy de acuerdo con la profesora Luz Teresa, que bueno, creo que uno de los elementos importantes, una de las apuestas es justamente lograr sacar algo a la luz de esos aportes que ha hecho la sociología, el departamento, sus egresados del departamento en la sociedad en Colombia, ¿no? Entonces, bueno, eran esas dos reflexiones que tenía que hacer. Gracias. Y Gerardo. Sí, de todo, pues muchas gracias a los expositores y expositoras por su aporte. Yo tengo una inquietud, pero también parte como de un análisis que hacía la profesora Nora en cuanto a ese ambiente conservador en la Universidad Nacional. Comparto plenamente esa perspectiva porque desde lo que he investigado más en movimiento estudiantil, un poco de la sociología, pero también desde las vivencias personales mucho más recientes, que se ha construido toda una mitografía de la Universidad Nacional como el centro rebelde de movilización, y se ha opacado otros aportes desde otros espacios que han sido muy importantes y que en muchos momentos también superaron la misma mirada de la Universidad Nacional. Entonces, ese punto pues, me parece bien interesante, pero mi inquietud va en el sentido un poco de la intervención que hacía la profesora en sí sobre esa vida cotidiana, hablaba de la relación de Paz Borda con los estudiantes, y a mí me surge una inquietud con respecto a Camilo. En unas entrevistas que he hecho, pues me hablan de Camilo, que Camilo pues, era como mal docente, un poco en el contexto de las tensiones que siempre ha habido en el departamento, digamos, los que han criticado, que se han apartado o que han sido discípulos de Camilo. Entonces me gustaría, como desde la experiencia y la vivencia, si pudieran compartirnos cómo era esa relación de Camilo como docente en ese rol, digamos. Sebastián González. Bueno, buenos días. Yo tengo una pregunta más. Como que uno de estos, o yo como estudiante, pues, me enfrenté a cierta contradicción, y era la siguiente. Cuando uno leía un poco de historia del departamento, siempre, digamos, se rescata, pues, digamos, a Paz Borda, quizás en cierto momento del 85, y ahí parece que hay un gran vacío, hasta ahora, pues, que estoy estudiando acá, y ya es mi experiencia como estudiante. Y a pesar que siempre se habla, pues, sobre todo de Paz Borda, digamos, como importante en la historia de la sociología, incluso, digamos, en general, y pues, fundamentalmente en Colombia, no, digamos, no se ve reflejado de manera importante en la información, salvo algunos intentos como individuales. No existe, digamos, no existe, si lo busco por mi formación, una tradición pues pasbordiana o un desarrollo que uno vea de la IAF fuerte, que digamos que sea importante en la formación de uno. Podría recordar un texto obligado durante todos los 5 años de carrera de Paz Borda. Y la pregunta es, esa desconexión histórica pues, entre digamos, el fundador, el pionero, tanto metodológica, tal vez como teóricamente, como decía la profesora, y una desconexión con la formación que yo recibí. Entonces, un poco cómo se explicaría en términos históricos, ya que ustedes han hecho parte de todo el proceso, digamos, esta ruptura. Bueno, me corresponde aquí un poco la labor de dictador del tiempo. Entonces nos está esperando ahora, vamos a hacer entrega de una libreta por el logo de los 60 años y un refrigerio. Entonces, 10 minutos cada uno para contestar y bueno, seguir con el conversatorio. Entonces empecemos en el mismo orden. Ahí me va. Bien, hay algo que ha salido en casi todas las intervenciones. Son puntos negros y vacíos en
historia del Departamento de Sociología de las sesentonas. Lo primero no es disculpa, sino explicación del momento de la escritura del libro. La verdad es que para la parte final yo me demoré más tiempo para elaborarlo de lo que son los cronogramas de las universidades. Eso me llevaría para otra discusión en otro foro. Y en ese sentido, esa parte final, 66, 68, fue más rápida y no pude abordar el momento del 70 tan crítico en este departamento, aunque sí hay varias referencias a Darío Mesa. Ahora, en alguna parte señalo que después del 70 tampoco deseaba seguir, continuar, pues por pongo allí, fui juez y parte en el 73, con sus luces y sus sombras de lo que se hizo, pues 35 años, por lo menos. Pero sí quería señalar dos cosas sobre esa historia del departamento, ya que van a venir el otro año otros foros con otras generaciones. Yo creo que haciendo homologías, como diría Boutier, homologías históricas con otros campos sociales, desde la política y desde la religión, en donde se ha señalado ya muchas veces desde el siglo XIX una lógica amigos-enemigos, un no escuchar al otro y excluirlo, protestantes, católicos, liberales, conservadores, y posteriormente izquierdistas, derechistas, que esa lógica estábamos quizá más imbuidos, esas generaciones de lo que podríamos considerar, se expresó en la práctica expulsión, que sectores muy radicales y muy ideologizados del movimiento estudiantil lo hicieron frente a Orlando Falborda. Un aporte de mi libro puede ser mostrar cómo Orlando Fal ya por lo menos desde el 65 empezaba una autocrítica pública de ciertas posiciones que se criticaron en exceso posteriormente. Hay un momento al cual no alcancé a llegar y que hay poca documentación, pero que alguien, ojalá de otras generaciones más jóvenes, lo aborde, y es el momento del 70, la salida de 7 profesores de sociología. Nosotros, yo era estudiante, realmente no participamos ni supimos muy bien qué pasaba allá arriba, pero fue algo lamentable, por supuesto, y algo para pensar. Se habla de recuperar la memoria, con toda razón, la memoria del conflicto colombiano, la memoria de las víctimas, también la memoria de sociología, sin eludir esos momentos casi de guerra civil, porque en esa ruptura que se dio entre lo que aparecía como mesistas y fascistas, con todas las reducciones, ¿no? Ni todos los fascistas eran tan iguales, ni todos los mesistas. Sin embargo, se rompió la Asociación Colombiana de Sociología. Eso fue un cisma en el naciente campo de la sociología colombiana. También el Departamento de Sociología en alguna medida se veía enfrentado a quienes estaban desarrollando una práctica profesional en entidades del Estado o en otras universidades. Y se crearon relatos, yo diría de lado y lado un poco maniqueos, ¿no? Frente a Falborda, no solo proimperialista, sino ultraempirista,
y frente a Darío Mesa, que solamente era un culto a la teoría. En un caso ni en otro las cosas son tan simples. Y esto es un llamado, sobre todo, pues, a otros historiadores. Ya cumplí aquí mi papel con todas sus limitaciones y sus aportes. Tengo otros intereses en este momento, pero sí hay como un hueco, como esa Edad Media, como si no hubiera sucedido nada en este departamento entre 1970 y el 2000, en que entran nuevos profesores. Y de nuevo, no es tan simple. Yo quisiera nombrar algunos nombres como para dejarles que no fue solo, que hubo también reflexión teórica, lo cual en sí mismo no es negativo, y la sección de teorías del Departamento de Sociología después de los 2000 ha habido varios eventos internacionales y han sacado libros de importancia, pero es la obra en la sociología del trabajo de Anita Weiss, empírica, en las fábricas, con entrevistas, con encuestas. Es la obra historiográfica de Alberto Mayor, como Ética, Trabajo y Productividad en Antioquia, y su excelente biografía de Alejandro López. Son los aportes de Rocío Londoño, que no fue egresada de acá, pero entró en el 75, en un primer momento sobre el transporte en Bogotá, hasta su excelente biografía de Juan de la Cruz Varela. Son los aportes de alguien que vino de otro lado, pero vivió esa época, Víctor Manuel Gómez, en relación con la sociología de la educación. Es un libro que ha sido un referente en muchos sentidos, Colonización, Coca y Guerrilla, escrito por Fernando Pulides, Leonidas Moreno en persona. No quiero hablar de esos nombres, simplemente que sí, hay que hacer esa historia, y una más reciente. Y lo último es sobre para todos y todas los que estamos acá, reconstituir la Asociación Colombiana de Sociología. Elsie Bonilla fue presidenta de la asociación, yo participé activamente, y muchas otras personas en los años 80 en especial. Fue un espacio en que fascistas, mesistas, pero también gente de Barranquilla y gente de Nariño y de diversas generaciones nos encontráramos. Y yo diría, en el sentido de Bourdieu, que no podemos hablar 60 años después de la fundación de la sociología profesional en Colombia, estrictamente de la existencia de un campo de la sociología sin una asociación. Veo con mucha esperanza Juan Carlos Elvis, Jefferson Jaramillo, en Antioquia, en el Valle, que hay una resolución de un tercer momento de esa asociación, y yo vería que estas reuniones pueden ir ambientando ese proceso. Bueno, sí, en los 10 minutos que me tocan, voy a tratar como de redondear un poquito algunas ideas. A ver, yo quería hacer comentarles, y sobre todo a los estudiantes, pues a los jóvenes, respecto del tipo de sociología que yo aprendí, que fue bastante limitada en términos teóricos, era en general bastante pobre, como Jaime Eduardo lo comenta en su libro. Sí, había muchos manuales, unas divulgatas, realmente en términos generales era pobre. En el caso tanto de Camilo como de Orlando tampoco eran los grandes teóricos. Nos enseñaron una cosa muy importante que yo lo escribí en algún momento en otra cosa. Desde el momento en que entrábamos a la facultad nos sacaban a terreno, y eso era muy importante en un país en donde pues, hemos vivido dentro de burbujas, ¿no? Con muros translúcidos que nos han bloqueado mucho contacto con el mundo real,
mucho más quienes veníamos de Bogotá, de colegios de monjas y de colegios de curas, y, es decir, con un panorama intelectual y político muy limitado. Bueno, entonces, el fuerte de la facultad, en lo que a mí me tocó, no era la teoría ni una cultura sociológica muy sólida, pero fue un aprendizaje más de un oficio, y eso sí, yo lo reivindico y me parece que eso es algo muy importante de adquirir. En ese sentido, cuando al salir al tener acceso, digamos, a otro tipo de academia en los Estados Unidos, claro, empiezan a descubrir un mundo, un horizonte enormemente rico de teoría, de historia. En ese sentido, la llegada de Mesa a la facultad, al departamento, fue muy importante al incorporar a Weber y una perspectiva histórica y un sentido de procesos de largo plazo. Sin embargo, a mí me parece, yo no tomé ningún curso con Darío, entonces no puedo comentar más, pero creo que fue una riqueza muy importante para el departamento y para las nuevas generaciones. Sin embargo, y ahí trata de contextualizar lo que Normando preguntaba, en el caso del plan de estudios del 69, que fue el que yo conocí, y conocí limitadamente, si bien tenía esa riqueza de haber recuperado la historia, la tradición teórica, clásica, etc., se quedaba en los años 20, no avanzaba. Y nosotros que veníamos de los Estados Unidos de ver todos los desarrollos en los Estados Unidos, de la escuela de Chicago, de la New School, de la escuela de Frankfurt, a Elías, por ejemplo, que es un autor que yo recomiendo con pies y manos. Parece que un estudiante de sociología tiene que leer alguna vez en la vida la introducción al proceso de la civilización, por ejemplo. Todas las escuelas, todas las corrientes de la fenomenología que en los Estados Unidos han tenido un desarrollo muy importante. Entonces, digamos, toda esa posibilidad de oferta de teoría, de escuelas, de debates, de confrontaciones, muchas de esas apoyadas en el pensamiento clásico, otras pues más ligadas a desarrollos propios de los Estados Unidos, pero fue algo que yo sí echamos en aquel conflicto que hubo en torno al plan de estudios, la oferta en la facultad de formación llegaba a los años 20, y entonces, bueno, eso era parte del conflicto, pero bueno, los jóvenes tendrán una tarea por revisar. Ese sería un elemento que yo querría destacar. Sobre Camilo, yo querría, digamos, sobre Camilo y sobre Orlando, yo querría destacar dos cositas rápidamente. Camilo era un tipo absolutamente seductor, un niño bien bogotano, seductor, hermoso, encantador, y tenía, no solamente era muy inteligente, muy brillante, sino que tampoco él aprendió a decir que no. Entonces, él era el que bautizaba a todos los hijos de la señora Bien Bogotá. Y los casaba también. Y los casaba también, incluida yo. Bueno, entonces, él, como no podía decir nada que no, siempre estaba corriendo. Era en ese sentido muy desordenado, llegaba tarde. Y yo debo decir una cosa que hoy suena rarísimo. Todos fumábamos en el salón, en aquel momento en los cines, en los buses, en todas partes se fumaba. Y Álvaro, bueno, para quien no lo sabe, fue mi marido, compañero de banco. Álvaro y yo teníamos siempre las cajitas de cigarrillos y los fósforos. Y Camilo fumaba pipa. Y tenía unas pipas enormes que se tragaba medio tarta de picadura de una sola vez. Nunca tenía picadura ni tenía fósforo. Entonces, siempre pasaba por el pupitre nuestro, nos robaba los fósforos y todo el resto de la clase estaba tratando de prender la pipa. Todo eso los distraía mucho a él y a nosotros. Entonces, era muy amena, muy divertida las clases, pero muy desordenadas. Ahora, 2 o 3 veces en el año
hacía una clase absolutamente magistral, brillante, organizada, etc. Entonces, es decir, es una mezcla muy divertida de cariño, de respeto, de crítica, etc. Igualmente con Orlando, cuando él era pues mucho más rígido, pero yo debo rescatar algo de Orlando que realmente me ha impresionado siempre lo comentamos. Cuando estábamos todos, Rodrigo Parra, Humberto Rojas, pero otros, en la Universidad de Wisconsin, siempre Orlando y María Cristina pasaban por ahí. Y nos llevó la primera versión de la subversión de Colombia, por ejemplo, ¿no? Nos dejó las galeras, las leímos y le dimos madera, sin lástima. Y después de eso nos invitó a comer. Entonces, es decir, lo que yo quiero destacar es que a pesar de ser el padre fundador, el maestro, etc., tenía la humildad de proponerle a sus estudiantes sus trabajos, aguantar madera, defender, tomarlos en serio. Entonces es algo que yo realmente valoro. Y valoro, no siempre la academia es tan humilde, digamos, modesta, y se funcionan muchas otras cosas. Entonces, yo quería solamente conectar algunos pequeños incidentes como para completar este carácter. Y la última cosa, si puedo tener un minutico más, yo quiero destacar la presencia en general, los visitantes que tuvimos, los americanos, los gringos que tuvimos, no eran tampoco los grandes teóricos, pero bueno, aprendimos cosas con ellos. Pero yo quiero destacar la presencia de Arthur Vilich. Arthur Vilich fue un sociólogo, ya se murió, en algún momento fue el director del Departamento de Sociología de la New School. Por alguna razón nos hicimos muy amigos y, bueno, en parte por él fuimos allá a pasar un sabático. Pero bueno, él nos enseñó tal vez 2 cursos de sociología. El libro de Jaime Andrés, de Jaime Eduardo, se comenta pues, los estudios de comunidad con sus limitaciones y con sus posibilidades también. Pues yo quiero decir que con Arturo Vilich nos hicimos un curso de comunidades. No era la comunidad, los estudios de comunidad normal. Estudiamos, por ejemplo, a mí me tocó estudiar el hospital mental como comunidad. Unos estudios interesantísimos, gringos. Y hacíamos otro tipo de referencias empíricas, de trabajos, de análisis bastante más complejos y sofisticados. En ese momento, rescato la otra cara, era hacer sociología a partir de la literatura. No leíamos textos formales, leíamos novelas. Yo leí, por ejemplo, Cristo se detuvo en Ébola, de Carlos Levi. Entonces, era una visión de la sociología mucho más compleja, mucho más amplia, más posibilidades de observación del mundo, más allá de los 4, de las referencias más inmediatas. No sé si esto a los estudiantes sobre todo les ayuda como a abrirse un poquito de perspectivas que me parece interesante compartir con ustedes. Bueno, gracias. Mira, yo solamente quiero hablar muy corto, pero hacer énfasis en la importancia de Camilo Torres en la facultad. Orlando Faz, en una entrevista que se le hizo, que está publicada, reconoce que el papel de Camilo en la fundación de la facultad y el fortalecimiento de la facultad fue absolutamente fundamental, que de pronto no se reconoce, pero que fue fundamental. Camilo fue profesor nuestro y era un profesor que realmente abría el mundo. Yo fui asistente de investigación de Camilo, porque él hacía tanto énfasis en la investigación que investigaba dentro de la Universidad Andina problemas sociales importantes para que nosotros no cayéramos en la cuenta que estamos rodeados de problemas, pero no somos capaces de formularlos y verlos como una investigación.
Aquí, en el área deportiva de la universidad, donde están las canchas de fútbol, en una época que había esa violencia tan tremenda en el campo y se venían familias enteras a vivir a Bogotá, se vinieron a vivir ahí, en el estadio de esta universidad. No sé si ustedes conocían eso, vivían en el estadio. Y yo hacía investigación con Camilo, era una investigación que estaba haciendo Camilo. En principio era para su tesis de doctorado, después fue parte, no sé, pero en todo caso yo iba allá a investigar a las familias que vivían aquí dentro de la universidad, en las canchas de fútbol, que venían desplazados de la violencia. Yo les cuento que en esa época yo no lloraba delante de ellos, pero salía atorada y llegaba a la facultad llorando. Y Camilo me decía, no es cuestión de llorar, es cuestión de ver cómo vamos a empezar a formular este problema para resolverlo. Porque la sociología no es solamente para generar teoría, sino tenemos que saber cómo vamos a ayudar a resolver los problemas. Tú tienes todos estos datos, toda esta información sobre los que están viviendo aquí mismo, cerca de nosotros. ¿Por qué no pensamos qué podemos hacer? Y realmente Camilo hizo cosas importantes, hasta que lamentablemente, esta vez uno de los momentos más dolorosos de mi vida, Camilo se va a perder. Porque no, él se sentía que como que no encontraba salida en lo formal aquí, y entonces buscó otra salida. Esto es lo que yo quiero decirles aquí con ustedes. Muchísimas gracias a Elsie, a Nora, a Jaime Eduardo. Yo creo que además queda un documento importante para la historia del departamento. Aquí va a estar en el canal de YouTube del mismo. Y bueno, estamos refundando la Asociación Colombiana de Sociología. Ahora el 22 de febrero nos vamos a reunir acá en el 228 porque está en proceso de liquidación. Entonces decidimos retomar esa acta de 1962 para revivirlo. Estaba un poco en esa duda si seguía siendo vigente y demás desde el congreso que se hizo acá en el 2006 y acá en la Universidad Nacional, y no se había utilizado incluso para los congresos que siguieron. Pero la idea nuestra es que esta asociación se reviva, sea parte, digamos, de la actividad de los profesionales, no de los profesores. Los profesores podemos tener otro espacio, sino de los profesionales, de los sociólogos y las sociólogas, como una asociación pues, que restablezca el nombre y las posibilidades de acción pública de nuestra disciplina. Y vamos a realizar el 13º Congreso colombiano, 13º Congreso Nacional de Sociología, del 10 al 12 de junio del 2020, para cerrar este ciclo de los 60 años. Entonces, muchas gracias y los invitamos a ver, a las 4 tenemos una segunda parte, creo que me escuchan todos, ¿verdad? A las 4 tenemos una actividad y a las 5 tenemos otra actividad y a las 6, aunque eso está anunciado en los carteles, tenemos, y esto para Nora y para Elsie y para Jaime Eduardo, vamos a irnos aquí hasta la gruta donde está la Teresa de Orlando y vamos a ir a hacerle un tributo a Orlando, así que están cordialmente invitadas. Y no ha salido en la programación una actividad, y esa es la razón por la cual he pedido al profesor que me permita en este minuto decir lo que voy a decir aquí. Hoy simultáneamente en Monpós se está adelantando un evento, se va a comenzar un evento, arrancó a las 9 de la mañana, que lo llamaron, ahí está Máximo Alemán, un alumno de Orlando, lo llamaron pomposamente Programación Primer Encuentro Orlando Falborda de Cultura Anfibia y Caribe, y como son las cosas de Monpós,
se van hasta el 14 de diciembre, y ustedes tienen actividades corridas. Yo quiero llamar la atención, por si les interesa, que esta noche, de 7 a 9, la Radio Nacional va a transmitir a nivel nacional la apertura de este evento desde Mompox. Hay una socióloga. Entonces, los que les interese, sepan que en simultáneo y vamos a estar allá en la ruta con la Avenida de Orlando y vamos a estar en conexión en remoto con la iniciación de este evento que le llamaron Primer Encuentro Orlando Falborda de Cultura Anfibia Caribe, del 10 al 14, 5 días en donde lean el programa para que den cuenta. O sea, muy particular. Muchas gracias, profesor. Hay una socióloga de nuestra facultad involucrada en los Mompox, se llama Gloria Triana. Así es, aquí está anunciada, sí. Sí. Gloria Triana es directora, ella va a estar a las 7 de la noche con Juan Ricardo Pulido de la Radio Nacional y con Isabel Quevedo, la alcaldesa de Mompox, que está programada. O sea, los sociólogos Gracias por la que información. trabajamos en el país. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia, muchas gracias al expositor y la Su amigo